Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición en Vida Sana Internacional. Son muy amables por estar como todos los días en este punto de encuentro a través ahora de Instagram Live, uniendo a las mejores terapias energéticas, sistémicas e integrativas, junto como siempre a los terapeutas holísticos más importantes de América Latina y Europa. Yo soy Diego Marten y atención que vamos a hablar de constelaciones familiares y este tema me encanta porque vamos a descubrir el tesoro oculto del sistema familiar. Porque tal vez tú, que me estás viendo en este momento, eres el sueño o estás cumpliendo el o los deseos de tus ancestros. Ahora, ¿cómo saber esto? Ya mismo voy a conectar en directo desde España con las facilitadoras Marta Palop y María Álvaro, que porque claramente tenemos estas herencias, recuerdos, memorias y también deseos, ¿no? Y ya la tengo conectada en directo, la primera, Marta Palop, y ahora sí a María Álvaro. Chicas, buenos días, ¿cómo están? Hola, Diego, ¿qué Hola. tal? Hola a Bien, todas y a todos. ustedes, Muy bien, un placer verla. aquí Me encanta empezando verlas la otra vez. semana con cambio de Comenzando. horario, bueno. Cambios de horario en España, es verdad, es verdad. Algunos ajustes. ¿Cómo trata este cambio de horario ustedes? ¿Bien? Bueno, con jet lag. Sí, Jet eso lag. es. Sí, Exacto. Bueno, es la primera sí, semana. Después uno se acostumbra, ¿eh? Es sí, Eso así. es. total. Chicas, gracias por acompañarnos en este programa. A ver, Gracias. me encanta porque hoy vamos a hablar acerca de estos sueños, anhelos, deseos del árbol y que tal vez quienes nos están viendo hoy están cumpliéndolos y no lo saben. Y voy a parafrasear algo que dijo Bert Hellinger, una frase que me encantó cuando me la mandaron y es, eres el sueño realizado de tus ancestros. A ver, vamos a comenzar por ahí, porque yo tengo entendido, y también quiero que me digan si tiene que ver con ancestros o no, que tal vez el papá o la mamá, creo que lo hablamos en algún live, de algún deseo que no pudo cumplir, lo proyecta en su hijo, ¿no? Ya sea que ojalá salga un buen jugador de fútbol, o un actor, o lo que el padre o la madre no pudo ser o hacer, ¿no? Pero acá estamos hablando de algo más atrás todavía de memorias ancestrales. Es tal cual como dice Bert Hellinger, que somos tal vez el deseo, el proyecto de lo que no se pudo cumplir atrás en otra generación. Bueno, es que esta frase, desde donde nosotras la vemos, ¿no? Y desde donde creo que Bergelinger la pronunció, es de empoderamiento. No, Claro, no tanto, sino de esa carga de anhelo de los ancestros, de, bueno, pues quiero que sea un gran futbolista, ¿no? Sino de quiero que te vaya bien y quiero que sigas adelante en el sistema, ¿no? Entonces es ese, ¿qué querrías tú para 3 generaciones después? ¿No? Pues ver cumplidos sus sueños, ¿no? Al final es el sueño de nuestros antepasados que su linaje siga adelante. ok, Ujú. Y, y qué no es, bueno. y no es tanto un sueño, como dice Marta, que venga del exterior, es ese sueño con el que yo contacto, es esa vida soñada, ese lugar donde me gustaría estar, eso que quisiera manifestar en positivo, en bienestar para mí, pues que no empezó conmigo, que las historias que han pasado detrás me impulsan a decir, ah, pues yo quiero esto, ¿no? Ok, pero tal vez uno no es consciente, y me encanta porque acá estamos abriendo otros paradigmas. Tal vez yo no estoy consciente del éxito de los ancestros, o tal vez sí lo puedo ser de abuelos, ¿no? Hablo de éxito, me refiero a haber cumplimentado proyectos que generalmente rozan lo material, pero también puede ser obviamente lo espiritual y demás, ¿no? Pero tal vez yo no tengo esa información de cómo ha sido el éxito, el progreso, la prosperidad ancestral. Tal vez tengo acceso a cierta información porque me han contado o no, pero en este caso, ¿cómo sé de que yo soy, por lo tanto, en este eslabón, la suma de esos proyectos, tal vez de esos deseos o anhelos a futuro? Bueno, pues mirando más de lo personal, al final no es el éxito tuyo personal, es el éxito del Claro, sistema por el que han tenido que pasar ciertas historias para que cada persona de miembro de ese sistema, incluso cada generación, haya podido sumar un puntito más de evolución, de construcción, de ok, conciencia para irse acercando hacia ese, no sé, como gran éxito, ¿no? Que al final es el bienestar del sistema, de todo el sistema. No sé, entiendo. Marta. Sí, 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 Marta, sí, totalmente. Sí, sí, ¿no? ok, Poco ok. más que añadir. Y en este caso, ¿de qué manera somos la continuación de repente de esas historias, de ese sistema familiar?
O sea, ¿cómo se hereda esto? Porque ya hemos visto que cuando constelamos, siempre hablamos del conflicto, del problema, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto otro que también está buenísimo y que es tal vez un poco más agradable y tiene que ver acerca de estos anhelos o sueños. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que yo soy esa continuación de esa suma de anhelos? Bueno, como hablábamos en lives anteriores, lo podemos ver representado en una constelación, ¿no? A través de este amor claro, amor ciego. Si Claro, realmente este deseo nace de mí o a lo mejor este deseo, ¿de dónde viene este deseo, ¿no? Si toda mi familia son médicos, ¿por qué yo quiero ser abogado, ¿no? Por poner un ejemplo. claro. Entonces es de dónde arrancan estos deseos. Y bueno, pues evidentemente, constelando se puede ver perfectamente Qué bueno. y ver de Marta, dónde hace un viene la ratito habías sensación dicho, de... estando yo en el presente, cuál es mi deseo para 3 generaciones futuras también. O sea, de que yo puedo Ujú. ahora desear de que todo mi linaje, mi descendencia, le vaya súper bien. Ya ese deseo marca una impronta, ¿no? Claro, manifestación pura, ¿no? Al final tú Exactamente. deseas que vaya bien 3 generaciones después, eso ya está escuchado, ¿no? Eso ya el universo te lo ha Wow, escuchado. Y qué si fuerte. es tu deseo, también por ir un poquito más allá, quizás es, no sé, igual me estoy extralimitando en los designios del universo, ¿no? Pero es como desear, dar el permiso de que deseen lo que ellos quieran ser o hacer, ¿no? Claro. Abrir eso, ¿no? Y poder hacerlo sin cargas. Me encanta. Se puso metafísica, Marta, pero me encanta. Me encanta porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la proyección de toda esta información que va quedando impregnada en el universo, ¿no? Inclusive en mi descendencia, aunque yo no lo pueda ver, aunque sean tal vez bisnietos, pero no importa. Lo bueno es de que yo Ujú. ya ejecuté desde mi mente el deseo de que toda esa descendencia le vaya súper bien. Ahora, cuando hablamos del tesoro, el tesoro oculto, ¿cómo sé yo cuál es mi tesoro oculto? Independientemente de las dificultades o conflictos que vamos a tener en la vida, sí o sí, ¿no? Pero vamos a ver cuál es ese tesoro oculto que está en mí. Bueno, yo diría que no es un tesoro, que son muchos tesoros. Depende de en qué área de la vida te dirijas, pues Ok, vas a encontrar el recorrido del sistema hacia ese lugar. Por ejemplo, ante la pareja, pues tendré un tesoro oculto. Todas las historias que han pasado, pues por alguna razón habrán pasado. Y el tesoro está cuando yo puedo reconocer, a pesar de lo feo, a pesar de lo difícil, a pesar de las circunstancias de dolor que se pudieran vivir en este asunto, eh, que eso tenía una función para ir a mejor, para ir claro, pudiendo tomar más conciencia, para al final ir incluyendo cada vez más algo en el corazón que permita ese nuevo lugar desde donde estar. Entonces, ese deseo, o sea, ese tesoro está simplemente porque la dificultad nos lo está escondiendo. Cuando claro. nosotros somos capaces de atravesar las emociones que supone atravesar una dificultad, de la categoría que sea, pues quizá al otro lado, pues de repente podemos incluir con el corazón y nos encontramos el tesoro. Que al final el tesoro es el bienestar, yo creo, ¿no? Que no es nada Exacto. más misterioso que La eso. plenitud, es eso, ¿no? De lo que fuese, exactamente. Ahora, quiero también, chicas, preguntarles cómo repercute en la vida de nosotros, de todos, quienes estamos en este presente, en el aquí y ahora, los anhelos o los deseos que no fueron vividos por esos antepasados y que han tenido que cancelar o postergar por las razones que hayan tenido. Pues normalmente se viven como cargas. Se viven como cargas o como o como mandatos o como yo tengo que hacer esto, ¿no? Y hay Claro, veces que se vive como inconscientemente como una carga. O sea, es como, no, es que yo tengo que hacer esto. Sin embargo, cuando tú le puedes poner luz, pues veas a través de una constelación o trabajo de desarrollo personal o terapia, anda, pues esto que parecía que era lo que yo tenía que hacer, resulta que es algo que arrastro de un mandato de atrás del sistema y que al final es una carga. Y luego ya, pues tú puedes continuar con tu carga aquí atrás o con tu carga, bueno, pues voy repartiendo, ¿no? Mi carga, voy como, no sé, como una mochila o como claro. con 2 bolsitas, por ejemplo. Entiendo. Esto ustedes lo ven muy seguido con Stella, porque ahora que lo comentan, si tenemos que hablar de otras generaciones y otros contextos históricos, sería ir mucho más lejos, ¿eh? Podemos ir a 80 años atrás, tampoco vamos a ir a 200 años atrás,
era muy común esto de reprimir los sueños, ¿no? O cancelarlo, sobre todo en el ámbito de las mujeres, ¿no? Que estaban como conceptuales exclusivamente en el ámbito de la familia, de la casa, que tenían que solamente cuidar a sus hijos, ¿no? Cocinar, abordar, etcétera. Entonces, digo, por dar un ejemplo de tantos, ¿no? Entonces, es como que hubo una carga de limitaciones históricas y de contextos de un pasado que hoy ya, por suerte, nos están dando por el camino de las dinámicas. Pero imagino que hay tanta carga entonces de limitación y sueños no cumplidos que tal vez hoy ustedes en constelaciones lo pueden ver, ¿no? En el consultante muy frecuentemente. Sí, totalmente. Ya has dicho la palabra clave, Diego. La palabra clave es contexto. ¿En qué Ujú. contexto se han dado las diferentes cosas, ¿no? Porque al final Claro, la conciencia colectiva también va madurando. Y hay claro, gente que se puede sumar a esas maduraciones, ¿no? A esas nuevas tomas de conciencia que nos van ampliando, y hay gente que, bueno, yo de forma humorística, para decírmelo a mí, digo, se han quedado en una conciencia del siglo XIX, ¿no? Están claro, todavía como atrapados en una conciencia anterior, pero la están representando en el siglo XXI. Es como que no tal la han cual. actualizado. Y a veces simplemente hace falta pues que se descarguen ese nuevo, ¿no? Esa nueva Software, actualización del claro, sistema, sí, exacto, totalmente, para y eso que conlleva, pues ir tirando, ir reeducándose a uno mismo en tirar las creencias limitantes, los principios que claro, estaban sosteniendo esa conciencia del siglo XIX, porque oye, en el siglo XXI también tenemos muchas herramientas que nos permiten comprender más allá, y la ciencia aquí pues está haciendo pues grandes avances, ¿no? Que nos permiten ir evolucionando. Pero bueno, no solamente la ciencia pura y dura, sino también la propia ciencia empírica, la observación y ver cómo nos vamos comportando como seres humanos, pues también nos va dando pues esa apertura al corazón, que al final es la actualización, ¿no? ¿Por qué no podía mirar esto? Y de repente, ostras, pues sí, las mujeres valemos un montón, sí, las mujeres tenemos capacidad de elegir, sí, las mujeres, y antes no lo hemos tenido, pues porque no estaba esa conciencia, por protección de no sé a quién, bueno, porque al final lo desconocido siempre es un asunto de miedo para uno o perfecto, para los otros, ¿no? Y entonces, en función de eso, la gente, el contexto, pues funciona, ¿no? Mm. exacto. Bueno, y lo que estabas hablando era un contexto muy histórico, ¿no? Marcado de Mm, años, o tal vez siglos, ¿no? En algunas culturas. Por eso, mm. tal vez ha costado romperlo, pero ya hay como más flexibilidad a esto y por lo tanto también va a repercutir en las generaciones futuras, cuando vayas a constelar, no importa cuando estés viendo este programa, si estás viendo este live en el 3000, bueno, ya más o menos habrás entendido que hemos todos evolucionado de alguna forma. Por Ahora, favor. claro, si me están Deseamos. viendo, de la forma que nos estén viendo en ese momento. Ahora, ¿cómo se puede transformar esta mirada justamente cuando dejamos de ver solo lo que faltó y empezamos a incluir lo que sí somos o lo que sí ya tenemos? O sea, a mí me parece fundamental el agradecimiento, ¿no? Y Claro, el incluir, pues eso, desde el agradecer tanto lo que sí se consiguió con éxito como lo difícil, ¿no? Como lo que se consiguió con mucha dificultad. Porque al final, pues la abundancia, el éxito, bueno, pues no sé, la recompensa, ¿no? Es una respuesta del universo a una persona claro, agradecida. Entonces, bueno, pues ver eso a través de ver lo que sí tienes. El otro día en el taller hablábamos de esto con una clienta y nos decía, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿No? Decíamos, pues pensamiento positivo, pero no pensamiento Mr. Wonderful, ¿no? De todo es fabuloso. No, claro, es ese pensamiento de si alguien atrás lo ha conseguido, si alguien atrás ha tenido éxito, me demuestra que yo también lo puedo tener, aún con las dificultades, con el dolor, con lo que conlleva vivir también, ¿no? Que es parte inherente de la vida. exacto. El agradecimiento es la llave, ¿no? Familiar que abre todo, finalmente.
Eso es, Abre el corazón, ¿no? Cuando tú das claro. las gracias, pues vas pudiendo incluir Ya. realmente todo lo que tienes, porque a veces vivimos en una sociedad donde pareciera que lo tenemos todo y damos por sentado de que es que ya es así y no nos estamos dando cuenta de todo lo que hay detrás para que nosotros podamos tener Ujú, todo, ¿no? Y me refiero a todo, pues no sé, agua, luz, calor, no sé, cosas casi todo. que consideramos básicas que no yendo más 80 años atrás no las tenían. Exacto. 80 años atrás o haciendo tal vez 8.000 kilómetros, ¿no? Yendo a otros lugares o continentes. Eso Efectivamente, es. Está. efectivamente. Lo que pasa es que a veces, y esto escapa del término del merecimiento, ¿no? Pero a veces creemos de que nos corresponde. O sea, como diciendo, sí, claro, lo tenemos que tener porque me corresponde. Bueno, pero hay mucha gente que también le correspondería y no lo tiene. Por lo tanto, ese agradecimiento es vital. Independientemente del concepto metafísico, para tener más, para traer más de esto y demás, es un estado de conciencia buenísimo que Eso también es. reconecta con toda la información inclusive de tus ancestros. Además, cuando tú estás agradeciendo, y esto lo han visto tal vez en las dinámicas, ¿no? Cuando agradeces de corazón en este momento, también se está limpiando, sanando, como el término que ustedes quieran, todo ese linaje que no tuvo esa chance de repente y tú estás agradeciendo por ellos, por lo que tú sí tienes o sí puedes. Sí, ahí están bailando de alegría. Qué bueno. ¿No? Están pues transmitiendo justo esa frase, ¿no? De, wow, es nuestro sueño realizado, ¿no? Está agradeciendo todo esto que nosotros tuvimos, ¿no? Por escaso o por abundante que fuese para Claro. su propia vida. Ahora, cuando Sí, no conectamos es con... tanto sanar, ¿no? Sí, Ni claro. limpiar, sino reconocer, ¿no? Volvemos a esa palabra que siempre usamos de reconocer. Mm. Ese es el tema. ¿Qué hacemos cuando reconocemos justamente de que formamos parte de una cadena de información, de familia, de ancestros que han transitado por todo tipo de experiencias, ¿no? En que yo estoy aquí hoy como ese representante de Ujú. mi linaje, pero integrando esta cosmovisión, ¿no? De todo ese transgeneracional. Sí, porque al final ese gracias, en lo que se traduce para ellos es honro que tu historia no ha sido en vano, que todo lo que tú has pasado, Claro, alegrías y por supuesto lo más difícil que son las dificultades, las penas, no han sido en vano. Todos esos esfuerzos que tú has hecho por estar en la vida, incluso por tener descendientes, porque hay historias que a veces dices, y con todo esto decidió seguir con la vida y sosteniendo vida, ¿no? Entonces te estoy reconociendo que tu historia no ha sido en vano y estoy tomando la fuerza que tú, en algún lugar de ti, has sacado para continuar en el camino del sistema, ¿no? wow, qué increíble. Me encanta porque realmente no estamos separados ni aislados de la historia de la familia. Aunque parezca de que, no sé, no conocimos a los tatarabuelos, seguramente, ¿no? Pero sí somos ellos también. Por lo tanto, somos la memoria activa de todo este árbol por parte de madre, de padre, ¿no? Y a veces lo olvidamos en la vorágine de lo cotidiano. Mm. Sí, sí, sí. Sí, y a veces, o sea, agradecer a veces no es tan fácil, a veces conlleva un proceso, porque esas lealtades familiares, desde el amor ciego, no me van a permitir darle las gracias a una persona que ha hecho daño a alguien de mi familia, ¿no? Claro. Solo que ese ampliar el corazón es, bueno, aunque no lo entienda, a pesar de las circunstancias y desde el siglo XXI, pues obviamente sin comprender el contexto en el que se dio, puedo ver que eso tuvo una función, aunque fuera muy disfuncional. Ujú. Ok. Saludos para Sonia, que nos está viendo. Amada felicidad, como siempre, gracias por estar aquí, ¿eh? Manuel Román, un saludo. Sal Sol, como siempre, gracias. Hola Jesús González, Ángel del Secreto. Hola, nos dice Janet Silva. Hola a todos. Hola Janet, ¿cómo estás? Buen día. Ave Fénix, gracias por estar. Amor Almería, gracias. Hola Lola, gracias por estar. Bueno, a todos, por ir sumándose y a la gente que nos verá también en diferido. Muchas gracias. Y ya yéndonos a este presente, yo decía al inicio del live que más allá del linaje, de los sueños no cumplidos y demás, también están los padres que tienen en este proyecto sentido tal vez el deseo o el anhelo que los hijos sean lo que ellos no han podido ser, ¿no? Y esto se ve muy frecuentemente. El padre que inscribe al hijo o la hija en algún arte, ¿no? En algún instrumento, en algún deporte, porque yo lo quise hacer de pequeño y no pude, o me dijeron que no, o lo que fuera. A ver, cuando proyectas tu propio deseo no cumplido en tus hijos, independientemente que quieran jugar fútbol o tocar la trompeta, vamos a ver de esto, porque tal vez muchos van obligados a.
¿Cómo puedo desmantelar este concepto de que, ok, yo también tengo que tener la idea de que cada uno elija de mis hijos lo que quieran hacer y no imponerle mis anhelos no cumplidos, ¿no? Bueno, para esto tienes que tener como madre, padre consciente cuáles son tus anhelos no cumplidos o cuáles son tus sueños no cumplidos. Y luego ver si quieres para tu hijo o tu hija esos anhelos no cumplidos, ¿no? Entonces es como un trabajo muy de introspección, de autoconocimiento y siempre yo creo, no sé, igual, a ver qué opina María ahora, siempre pones un poquito de ti en tus hijos, o sea, un poquito, muchísimo ADN, Un ¿no? poquito mucho, Muchísima carga claro. genética y luego inconsciente pones bastante. Entonces, bueno, pues es ahí como, ay, me encantaría que hiciera esto y luego, pues, bueno, pues le apuntas a una extraescolar y a lo mejor lo haces porque a ti te gusta, ¿no? Y luego ya vas viendo si a tu hijo le gusta, si no le gusta. Y luego, pues bueno, pues está ahí tu conciencia o tu ética sobre estoy llevando a mi hijo a algo que igual no le gusta solo porque a mí me gusta o porque a mí me han dicho que es lo Claro, que tiene que ser. Entonces, es una línea muy, muy fina, delgada y delicada. exacto. Que por lo general se da en lo artístico, ¿no? Más que en las profesiones duras. Sí, Digo, y se en lo da deportivo, ¿no? en lo También en lo deportivo aquí también. los campos de fútbol Claro. eh, Sí, explotan pero de es niños. curioso porque justo es lo que no nos han dejado a nosotros, ¿no? En nuestra generación anterior era como todo para salir de los trabajos más duros del campo o así, por lo menos aquí en España, en nuestra generación de los 80 aproximadamente, los de los nacidos en los 80, hemos escuchado, vete a la universidad. El Claro. camino de tu bienestar está en la universidad. O sea que ellos tenían una función queriéndome poner ese proyecto, ¿no? En mí. ¿Qué es lo interesante o qué podemos mirar ahora desde el siglo XXI, desde el 2025? No es el qué, es el cómo. Yo siempre voy a proyectar algo en mis hijos, esto es inevitable. O sea, les estoy criando, les estoy poniendo todo lo que hay dentro Claro. de mí para ellos. Entonces, vale, pues yo te he apuntado a danza porque a mí me encanta la danza. Pero si de repente tú me vienes y me dices que no quieres ir a danza, ¿cómo voy a abordar yo eso? ¿No te obligo a ir a danza? O no, Claro. espera, pues venga, ¿y qué otras cosas puedes hacer? Oye, pero es que me parece interesante que hagas algún deporte. Y entonces desde ahí, pues no es el qué, que tienes que hacer esto, sino vamos a abrir un poco más el campo. Y yo creo que desde ahí estamos generando una buena conciencia, que va a estar ahí, pero es una buena conciencia. Correcto. Entiendo. Bueno, igual valía lo que decías, en los 80 la mirada del fútbol no era tan remunerada como hoy. También hay que ver ese plus, ¿no? Digo, hoy es un Ujú. gran negocio donde mucha gente dice, no, prefiero que sea jugador de fútbol antes que vaya a la universidad, ¿no? Porque imaginan que van a ser Messi, tal vez de acá a 15 años. Claro, sí, eso también pues está en el contexto y en el sistema social en el que estamos inmersos, ¿no? Social, cultural, deportivo, Claro, de valores, ¿no? De metas, bueno, de expectativas. Entonces Mm. sí, como dice María, no es el qué, sino el cómo, cómo hago yo esto. Entonces a lo mejor ahora en los 80 era, te apunto a gimnasia rítmica sí o sí, y ahora es, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Cuáles son las opciones? Porque ahora pues estamos inmersos en un contexto social en el que hay muchas opciones. claro, Ahora mismo claro. hay, por hablar de extraescolares, todas las que te puedas imaginar. Entonces, bueno, pues partiendo de la base de que hay que hacer deporte, ¿cuál quieres hacer? De estos tres, por ponernos, no por ponernos con límites. ¿Cuál quieres Y hacer? aparte algo para finalizar, chicas, lo bueno de la constelación familiar, por lo que están hablando, y de hecho fíjense que la palabra que más abundó en esta entrevista fue contexto. Eso tiene que ver que se adapta flexiblemente a los diferentes momentos o épocas de los ancestros o de los requerimientos del tiempo de hoy, ¿no? Mm. Ujú, así es, sí tiene su función. Qué Sí. bueno. Y, Eso está y Nosotras, además, sí. por unirlo con el deseo, ¿no? Y con el tesoro, además el contexto es el que te va a permitir hacer tu proceso creativo para ver cómo desarrollas ese deseo que hay en ti. Porque hay un contexto que lo acompaña. exacto. Ahora, les haría mil preguntas porque este tema está fabuloso, realmente. ¿Cuántos tesoros ocultos podemos tener pero nunca son descubiertos? O están ahí pero no Uf, son desenterrados, ¿no? Yo no sé contestar. Todos yo los digo, que...
muchos. Ok, Y los que no descubramos nosotros ya Y vendrán los nuevas que, eso es, generaciones a descubrirlos para ellos, ¿no? Porque los querrán en exacto. su vida aquí y Pero ahora. eso en es. una constelación puedo descubrirlo, ¿no? Porque tal vez yo sé de que tengo talentos demás, pero no tengo en claro cuáles. Constelando esto y Mm. demás, puedo tener más claridad. Sí, Sí, puedes tener más claridad. o tomar el permiso, ¿no? Es de, a mí es que me gusta mucho hacer esto, pero no lo hago porque me han dicho que no voy a ganar dinero o me han dicho que no voy Claro, a no sé qué. Y mostrarte cómo tomando la fuerza y reconociendo ese cuidado que te venía por eso te han dicho que no, para cuidarte, para que tú te des el permiso de poderlo, de sí poderlo hacer, ¿no? Sí, me y encanta. también ver cuál es el anhelo de tu alma. Eso lo vemos mucho en las constelaciones, ¿no? También. O en las lecturas, cuando hay algo que elegir, como no es que tu alma realmente está eligiendo lo otro. Ya, pero es que yo quiero, es que eso no. Ya, pero tu Exacto. alma mira lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, bueno. Exactamente. Saludos para Alejandra. Hola Tina Rey, gracias por estar aquí también, ¿eh? Hola Santa, Karina, gracias por vernos. Ángel del Secreto, gracias, saludos. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo desde Texas, en los Estados Unidos, nos dice Amada Felicidad, gracias Amada, ¿eh? Saludos, son geniales, nos dice Sonia. Gracias por lo de geniales. Ya lo sabíamos igual, ¿eh? No, es un chiste. A ver, acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, a todos gracias por estar viéndonos, ¿eh? Y la gente que también nos verán diferido, puedan dejar aquí en comentarios cuál es tu sueño que todavía no cumpliste, o si de repente estás cumpliendo el sueño de tu familia, pero que no era el que tú querías, como por ejemplo, estudiaste una carrera que no era la que deseabas, pero lo hiciste simplemente para cumplir, entre tantas cosas. Si nos ves en diferido, te leo en comentarios, las chicas también te leen y te van respondiendo. Si quieren constelar, todo esto lo pueden hacer de forma grupal en los talleres presenciales allí con ellas, o si no, en línea, uno a uno. Les acabo de dejar aquí en el chat el Instagram, @constelaciones Marta y María, @constelaciones Marta y María. Ahí la pueden seguir en Instagram, le mandan un MD y pueden concertar una cita, videollamada, uno a uno, para poder constelar justamente esto de el tesoro oculto que todos tenemos y que tal vez no has descubierto aún, ¿eh? Marta y María, gracias, por acompañarnos. Me ha encantado este live precioso. Quedan, les digo, 1000 preguntas para hacerles. Da para un segundo tópico seguramente en un futuro. Dale. Claro que Fenomenal, sí. un gusto Gracias, compartir, Diego. claro. Gracias a Sí, un ustedes. placer. Así pasaba Marta Palou y María Álvaro en vivo y hablando de constelaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos y quedarse hasta este momento. Yo soy Diego Marten. Te veo en la próxima. Que tengas un buen día. Chao.